En el enigma del jardín del Edén se desvela una tragedia cargada de misterio y transformación. La incredulidad, el orgullo, la ingratitud, la sensualidad y la rebelión se entrelazan en una danza mortal que lleva a la pérdida de la inocencia. Este relato no solo refleja un cambio en la identidad y el valor de cada individuo, sino que también desafía la misma esencia de la comunión divina. Al sucumbir a la tentación, lo que era amor puro y sagrado y una comunión perfecta con Dios, se transformó en desconfianza, separación y enemistad. Nos recuerda que la verdadera grandeza reside en la humildad, en la gratitud y en una comunión genuina con su Creador. Su naturaleza fue transformada y perdió toda comunión con Dios por su caída al obedecer al tentador, la serpiente antigua, conocida como el Diablo y Satanás. Acompáñenos en esta historia titulada En Adán todos mueren. Imagina un mundo donde la esperanza se desvanece, donde la muerte es inevitable y la vida parece carecer de propósito, marcada solo por el inminente final de nuestros días. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Primera de Corintios 15:22. El apóstol Pablo nos confronta con una declaración contundente. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Primera de Corintios 15:15. Antes de continuar, quiero hacer una pausa para recordarte que si este mensaje es de bendición en tu vida y te gustaría profundizar más en las Escrituras para encontrar la verdad, da un me gusta y suscribirte al canal, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Con tu apoyo, podremos crear más contenido que ilumine nuestro caminar en la fe y nos ayude a compartir el poderoso mensaje de la resurrección de Jesucristo. Continuemos. La doctrina de la caída, con sus terribles implicaciones, brilla con claridad en las Escrituras. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Al examinar la tragedia de la caída del hombre, es inevitable recordar el lamento del profeta Jeremías. Lamentaciones 4:1. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? El pecado de Adán ennegrece nuestra comunión con Dios y hace que se pierda su resplandor a causa de su transgresión al mandato divino. Este pecado está marcado por la incredulidad, el orgullo, la sensualidad, la ingratitud y la rebelión. Acompáñenme para examinar cada uno de estos pecados y entender cómo influyen en nuestra relación con Dios y afectan nuestra vida espiritual. La incredulidad es el acto de confiar en las palabras del tentador en lugar de confiar en las promesas de Dios. Esta es una de las tragedias más profundas que revela la fragilidad de la confianza humana en el Edén. En ese lugar todo estaba en armonía y la relación entre Dios y la humanidad era pura y sin obstáculos. En Génesis 3:1-3 leemos: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Dios había otorgado a Adán y Eva una vida de abundancia, con un solo mandamiento: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, la llegada de la serpiente, símbolo del tentador, introduce la duda en sus corazones al cuestionar la bondad de Dios. No solo plantea una pregunta, siembra una semilla de desconfianza. ¿Con qué Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto?
Esta simple duda es devastadora. No solo rompe su relación con Dios, sino que introduce el pecado y el sufrimiento en el mundo. La inocencia de Adán se enfrenta a la seducción de lo prohibido. La serpiente les insinúa, ¿por qué querría Dios restringirles algo? La incredulidad comienza a florecer en sus corazones. La promesa de un conocimiento superior se vuelve tan irresistible que la advertencia divina se oscurece. La confianza que antes tenían en el Creador se tambalea ante la posibilidad de convertirse en dioses. Sin embargo, las consecuencias de esta elección son devastadoras. Cuando Adán elige acompañar a Eva en su decisión, su incredulidad se transforma en un acto de complicidad. Él, quien caminó en perfecta comunión con Dios, renuncia a esa relación por promesas vacías, dando paso a la caída de la humanidad. La incredulidad se convierte en un abismo. Al tomar del fruto, y no solo se rebelan contra el mandato divino, sino que también eligen la pérdida de la inocencia, la conexión directa con su Creador y la paz que reinaba en el Edén. Esta historia de Adán y Eva es un llamado a la reflexión sobre nuestra propia fe. Nos invita a cuestionar cuántas veces hemos dejado que las dudas o las promesas engañosas nos alejen de lo que sabemos que es verdadero. La incredulidad puede tener consecuencias y repercusiones muy terribles y profundas, y nos recuerda la importancia de aferrarnos a la verdad y la confianza en Dios. El orgullo. El orgullo de Adán, al desear ser como Dios, se refleja en el diálogo entre la serpiente y Eva. En Génesis 3, 4 y 5 dice, «Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal». La serpiente, que es Satanás y el diablo, engaña a Eva al hacerle creer que al comer del fruto prohibido, ella y Adán obtendrán un conocimiento divino y serán como Dios, lo cual lleva a la desobediencia y la caída del hombre. En el Edén, rodeados del amor divino, este deseo los lleva a traicionar la confianza y la intimidad con su Creador, eligiendo la desobediencia en lugar de la comunión. El acto de desobediencia de Adán y Eva no solo les hizo perder su inocencia y la comunión con Dios, sino que también demuestra que nosotros los humanos luchamos con nuestra identidad y nuestro valor propio, en lugar de buscar el reconocimiento externo. La verdadera grandeza se encuentra en la humildad y en rendirnos a Dios. Esta lección es relevante hoy en día. Nos enseña a dejar de lado el orgullo y redescubrir nuestra verdadera esencia y conexión con lo divino. La sensualidad. La sensualidad que había en el jardín del Edén antes de la caída de Adán y Eva comienza como un anhelo puro y santo, una conexión entre dos cuerpos y dos almas, fundiéndose en un solo ser, en una perfecta armonía. Sus manos se rozaban, sus cuerpos fluían en la naturaleza, y cada mirada compartida era una promesa de amor sin límites. Y todo era una celebración de la vida y un reflejo de su unión con Dios y entre ellos. Pero cuando Adán y Eva decidieron ceder a la seducción de lo prohibido, la esencia de su amor se tornó en un acto de inmoralidad que transgredió las fronteras del deseo. En el instante en que probaron el fruto, su inocencia se tiñó de pecado. La sensualidad que antes era un regalo divino se convirtió en vergüenza y desconfianza. De repente, la conexión se quebró. La desnudez, que era antes un canto de libertad, se transformó en un velo de deshonra. Este relato nos confronta con la lucha humana entre el deseo inmoral y la moralidad sensual, recordándonos que la sensualidad sin límites puede llevarnos a la desdicha que fractura la unión con Dios y con nuestra relación matrimonial. Se introdujo la discordia en su relación, y su intimidad se tornó en un territorio de miedo y desconfianza.
donde la angustia de haber cruzado límites sagrados les pesaba como una piedra en el corazón. En Génesis 3, la sensualidad se describe en la tentación al anhelar el fruto prohibido, y esto produce el acto de desobediencia, y lo podemos comprobar especialmente en los versículos 6 y 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Eva es seducida por la apariencia del fruto del árbol prohibido, describiéndolo como agradable a los ojos y codiciable. Esta atracción no es solo física, sino también intelectual y espiritual, ya que se asocia con el deseo de obtener sabiduría. La tentación de comer del fruto se presenta de una manera que apela a los sentidos y deseos humanos. Este acto de desobediencia, basado en el deseo sensual, llevó a una profunda transformación de su estado, pasando de la inocencia a la autoconciencia de su desnudez, lo que les hizo sentir vergüenza y la necesidad de cubrirse. Este cambio marcó el inicio de la separación entre el hombre y Dios, y de la introducción del pecado y la muerte en el mundo. La caída. Un relato de amor, deseo y desobediencia. En los días de la creación, el jardín del Edén era un lugar de pura belleza y armonía, donde la sensualidad se manifestaba en cada rincón. Caminaban juntos por los senderos del jardín, rodeados de maravillas naturales, cada flor y cada árbol celebrando su unión. Cada mirada compartida era una promesa de amor eterno, una melodía que resonaba en sus corazones. Sin embargo, un día, ante la tentación de la serpiente surgió un deseo insaciable, un anhelo de lo prohibido que acabaría transformando su existencia. ¿Por qué no probar el fruto de ese árbol?, susurró la serpiente, su voz seductora prometiendo conocimiento y poder. Eva, cautivada por sus palabras, miró el árbol, sintiendo cómo su belleza atraía cada fibra de su ser. La decisión peligrosa. ¿Es verdad que no podemos comer de todos los árboles del jardín? Tal vez eso se preguntó Eva, intentando entender la razón detrás del mandamiento. La serpiente aprovechó la oportunidad. No morirás, sino que serás como Dios, conocedora del bien y del mal. La tentación se tornó irresistible. El fruto brillaba como una joya, y sus pensamientos se enredaban en la ilusión de sabiduría y poder. Así, en un acto de desobediencia, Eva tomó el fruto y lo compartió con Adán. Cuando probó el fruto, el mundo a su alrededor cambió. La conexión que antes los unía se rompió. El amor perfecto se transformó en algo sombrío. Fueron abiertos los ojos de ambos, y de lo que sería glorioso, pasó a la angustia al darse cuenta de su desnudez. Su inocencia se tiñó de pecado. El regalo divino de la sensualidad se convirtió en vergüenza. Se cubrieron con hojas de higuera, intentando ocultar lo que anteriormente era celebración de vida. La ruptura de la armonía. La transformación que sufrió su relación fue devastadora. Desde aquel momento la armonía se convirtió en discordia, la intimidad en un territorio de miedo. La desconfianza y la angustia comenzaban a minar la esencia de su vínculo. La libertad que disfrutaban se tornó en dolor. Ya no eran solo un reflejo del amor divino, sino que se convertían en prisioneros de su propia decisión. Cuando Dios caminó por el huerto al caer de la tarde, la voz de su Creador resonó. ¿Dónde estás tú? Adán y Eva, aterrados, se escondieron entre los árboles. En ese momento, se dieron cuenta de que su acto tenía consecuencias. El amor y la conexión que habían disfrutado se enfrentaban ahora a un abismo de separación, la culpa y la desviación.
Al ser confrontados, la verdad se desnudó. En vez de asumir la responsabilidad de su elección, Adán culpó a Eva. La mujer que me diste por compañera, me dio del fruto, y yo comí, dijo con voz temblorosa. En sus palabras había una sombra de ingratitud, un intento de eludir su falta y la responsabilidad de su desobediencia. La confianza mutua se desmoronaba, y el anhelo de autonomía se convertía en una trampa mortal. Eva no estaba libre de culpa, ya que cedió ante la tentación, con el deseo de alcanzar lo que pensaba que era un mayor estado de ser. La apariencia del fruto, agradable a los ojos y codiciable, la sedujo. Este momento de debilidad no fue solo una traición a su amor y a su relación con Adán, sino también al vínculo sagrado que compartían con Dios. La elección que tomaron aquel día no solo les costó la inocencia, sino que también alteró la naturaleza misma de la humanidad, la dimensión de la sensualidad. A través de este relato se presenta la lucha humana entre la sensualidad y la moralidad. La sensualidad, en su forma más pura, es una expresión de amor, conexión y deseo, pero en el contexto de la historia de Adán y Eva se vuelve un motor de caos y desobediencia. Cuando Adán y Eva disfrutaban del jardín del Edén, su relación era un símbolo de la perfecta armonía entre el cuerpo y el alma. Sin embargo, su decisión de desafiar los límites impuestos por Dios transformó la sensualidad en una trampa. La sensualidad puede ser vista como una fuerza poderosa que impulsa a los individuos a buscar experiencias intensas y conexiones profundas. En el jardín, Adán y Eva experimentaban esta fuerza de manera pura. Su amor era un reflejo de la confianza y la unidad con lo divino. Cada caricia era un tributo a la creación, cada mirada, un diálogo espiritual. Pero en el momento en que decidieron sucumbir a la tentación, la sensualidad pasó de ser un regalo divino a una fuente de dolor y separación. La atracción hacia el fruto prohibido simboliza un deseo de trascender las limitaciones impuestas por Dios. Eva vio el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, lo que resalta cómo el deseo humano puede llevarnos a ignorar los valores establecidos. La sensualidad, en su expresión más amplia, se convierte en una búsqueda que, si no se lleva con discernimiento y respeto por los límites, puede acabar en desilusión y sufrimiento. La sensualidad, que una vez fue una manifestación de su cercanía a Dios, ahora se convertía en un recordatorio constante de su desobediencia y la pérdida de su inocencia. La historia nos invita a reflexionar sobre nuestra vida cotidiana, que la sensualidad puede ser una espada de doble filo. Puede ser considerada como una fuerza que nos impulsa a experimentar amor, pasión y entrega, pero también nos recuerda que es fundamental enraizar esos sentimientos en valores que preserven nuestra conexión con Dios y con nuestro prójimo. Cuando cruzamos ciertos límites en la búsqueda del placer o la satisfacción personal, a menudo encontramos desilusión y problemas en nuestras relaciones. La caída no solo narra el inicio del pecado, sino también redefine nuestra comprensión de la sensualidad. ¿Cómo podemos reconciliar nuestras pasiones y deseos con nuestra ética y moralidad? La respuesta estará en encontrar un equilibrio que permita disfrutar de la sensualidad sin caer en la tentación que la distorsiona. El amor verdadero debe honrar tanto el deseo físico como la conexión espiritual. La sensualidad no debería verse solo como un anhelo impulsivo, sino como una expresión que, cuando está alineada con la ley divina y los valores morales, puede conducir a una vida plena y sagrada. Finalmente, la historia de Adán y Eva es un cuento de advertencia y esperanza. Aunque la sensualidad puede llevar a la desobediencia y la pérdida, también nos puede recordar que siempre hay posibilidad de redención y restauración.
La gracia divina nos ofrece un camino de vuelta a la unidad, permitiendo que la sensualidad se transforme de un acto de rebelión a un acto de amor reparador. Al buscar una relación de confianza con Dios, podemos aprender a abrazar nuestras pasiones de manera que enriquezcan no solo nuestras vidas, sino también la de los demás. La historia de la caída se convierte en un espejo de nuestra propia lucha diaria y nos invita a vivir con conciencia, respeto y amor en cada decisión que tomemos. La ingratitud de Adán. Como se observa en Génesis 3:12, resalta un tema clave en la narrativa de la creación y la caída, y al decir Adán, «La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí». Adán no solo asume una postura defensiva, sino que también refleja una falta de reconocimiento y agradecimiento hacia Dios, quien le había proporcionado a Eva como ayuda. Este acto de desobediencia no es solo un simple error. Es una manifestación de cómo la ingratitud puede distorsionar la relación entre el ser humano y su creador. Adán se encuentra en una posición crítica, donde en lugar de aceptar la responsabilidad de su acción, opta por culpar a Eva y, por extensión, a Dios. Este comportamiento revela una profunda desconexión. En lugar de unirse en la culpa y buscar perdón, Adán se debate en una lucha de atribución de la culpa, lo que refleja un espíritu de ingratitud hacia el regalo divino de la compañía y la relación íntima que disfrutaban. En este contexto, la elección de ceder ante la tentación presenta no solo un desafío físico, sino uno espiritual que afecta su conexión con Dios y entre ellos como pareja. La serpiente, al prometerles conocimiento y autonomía, representa una seducción que lleva a rechazar la plenitud que ya poseían. En su inocencia, estaban paradójicamente rechazando la perfección de su estado original. Este deseo desmedido de querer alcanzar un nivel de conocimiento es un reflejo de cómo la ingratitud puede llevar a las personas a poner en riesgo lo que ya tienen. Esta enseñanza se extiende a nuestro contexto actual, donde las distracciones y la búsqueda de satisfacción inmediata pueden llevarnos a perder de vista las cosas que verdaderamente son importantes. Así como Adán y Eva experimentaron la soledad tras su desobediencia, nosotros también podemos encontrar que nuestras elecciones pueden llevarnos a un estado de alienación, alejándonos del amor divino que da sentido a nuestras vidas y nuestra relación con Dios. La rebelión de Adán en Génesis 3 no solo relata un acto de desobediencia, sino que también simboliza una lucha interna entre la obediencia y el deseo de autonomía que vive en cada uno de nosotros. El acto de Adán y su participación en la desobediencia se manifiesta en Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí la narrativa muestra cómo Eva fue seducida por la serpiente, pero Adán no solo estuvo presente, también tomó parte activa en el acto al aceptar lo que ella le ofrecía. Este momento se convierte en una expresión de la rebelión contra la autoridad divina. Aunque no se menciona explícitamente que Adán desafió a Dios, su decisión de comer del fruto prohibido representa una afirmación de autonomía y un rechazo de las instrucciones divinas. Esto trajo devastadoras consecuencias. Y este versículo de Génesis 3:17 es una parte central de la narrativa bíblica sobre el pecado y la redención, y resalta la necesidad de la reconciliación con Dios y el reconocimiento de las consecuencias de nuestras acciones. Cuando Dios confronta a Adán sobre su desobediencia, se subraya la seriedad de sus acciones. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo,
no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La rebelión de Adán no solo tiene consecuencias para él, sino que afecta a toda la creación. La desobediencia trae consigo la maldición y la introducción del dolor y el sufrimiento en un mundo que antes era perfecto. El análisis sobre la gravedad del pecado y sus consecuencias nos llama a una reflexión muy seria y delicada sobre nuestras acciones y de nuestra relación con Dios. Y lo que menciona sobre el sufrimiento de Cristo y su sacrificio por nosotros en la cruz es crucial para entender la magnitud del gran amor de Dios que fue derramado sobre su pueblo. La historia nos invita a reflexionar sobre nuestra vida cotidiana, que la sensual. Destaca varias enseñanzas importantes sobre las consecuencias personales y universales. Dios declara que la tierra sería maldita por causa de Adán. Esto indica que la desobediencia humana tiene efectos más allá del individuo, afectando la creación misma. Antes del pecado, Adán y Eva disfrutaban de un jardín próspero sin esfuerzo. Después de la desobediencia, el trabajo se convierte en una tarea ardua y dolorosa. La desobediencia introdujo el sufrimiento en un mundo que originalmente era perfecto. Este cambio marca una ruptura en la relación entre la humanidad y la creación. Adán fue reprendido por escuchar a Eva en lugar de seguir el mandamiento de Dios. La desobediencia de Adán no solo afectó a él y a Eva, sino a toda la humanidad. Según la teología cristiana, este acto es visto como el origen del pecado original, que afecta a todas las generaciones posteriores. La conexión entre la culpa del pecado y la esperanza en la dádiva de la vida eterna es un mensaje poderoso que puede ofrecer consuelo y motivación a quienes luchan con su propia condición. Es un excelente recordatorio de que aunque el pecado trae muerte, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hemos aprendido que a través de Adán, todos enfrentamos la muerte espiritual. Mas, sin embargo, la resurrección de Jesucristo da vida espiritual al que recibe su palabra, y es la que nos revela que somos esclavos del pecado, y esto transforma absolutamente todo. Él, el segundo Adán, venció la muerte y nos ofrece la oportunidad de una nueva vida llena de perdón, santidad y esperanza. Te invitamos a seguir explorando este poderoso mensaje que nos revela la verdad del Evangelio, por el poder del Espíritu de gracia, en este nuestro canal, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra de Dios da vida y nos revela la gloriosa obra de Cristo, en su vida perfecta en este mundo y así también como en su muerte y resurrección, para transformar vidas mediante el sello de su Espíritu, para guiarnos hacia la vida eterna por su poder. Únete a nosotros en este camino de fe y de esperanza. Suscríbete al canal y deja tu comentario, y que la gracia y la paz de Dios te acompañen por siempre. Amén.